Creo que ya estamos en vivo. Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer poder acompañarles el día de hoy en el cierre de este diplomado, un proceso que ha estado cargado de muchísima información valiosa para nuestro ejercicio profesional, puesto que las colegas anteriores que estuvieron abordando los otros tres módulos extendieron su aprendizaje teórico y práctico en los modelos de intervención para trabajar con grupos y trabajar con comunidades, abriéndonos un panorama de posibilidades en reconocer primero que no podemos estar, digamos, prestos a la única visión o el enfoque de un único modelo en un proceso de atención profesional, sino que también existen otras formas de involucrar otros modelos en el transcurso de la intervención, porque no es un proceso lineal, sino que es un compendio de experiencias teóricas y prácticas que nos van a servir para diseñar un plan de intervención adecuado a la necesidad de la población atendida. Entonces, en el transcurso de todos estos tres momentos, ¿sí? O módulos anteriores, pudimos tener un panorama amplio en cuanto a estos temas. El día de hoy oficialmente vamos a estar desarrollando dos acciones o dos temas interesantes para iniciar el último módulo, que es modelos de intervención aplicados a grupos. Y para eso quisiera primero presentarme. Quien les está hablando es Rosa Castillo, directora académica de Fundabrit. Para mí es un gusto poder servir como facilitadora para este último módulo. Quienes aún no han podido acompañarnos en el proceso de acreditación, donde estamos recibiendo asesorías en vivo, sí, ahí ponemos en práctica, digamos, todos los conocimientos adquiridos en estas clases teóricas. Quienes aún no se han sumado, aún quiero que sepan que tienen oportunidad de sumarse todavía. Nos queda una asesoría para poder nutrir a través de ejemplos ficticios nuestro proceso de intervención, poder saber qué haríamos o no haríamos frente a una situación o diversas situaciones. Mi invitación es que se pongan en contacto con nuestros asesores académicos que están prestos para, repito, darles orientación y poder sumarlos a este grupo exclusivo donde estamos nutriendo lo que estamos aprendiendo el día de hoy o a través de estas clases. Como les dije, soy Rosa Castillo. Me gustaría que se presentaran en el grupo, específicamente en el chat, que me estén diciendo desde qué parte de Latinoamérica o el mundo nos están acompañando, cuáles han sido sus apreciaciones en las clases anteriores, si se ha sumado, si es primera vez que se suma a esta clase. Quiero que sepa que puede buscar en la lista de reproducción y va a encontrar cada una de las sesiones anteriores. Como les dije y tal como aparece en pantalla, vamos a estar hablando sobre modelos de intervención o abordaje profesional aplicados a grupos. Por acá yo soy trabajadora social y también dirijo el equipo académico de Fundabrit. Vamos a iniciar con una pregunta entonces, ¿sí? ¿Qué diferencia la atención a comunidades con la atención a grupos? Y usted me dice, bueno, Rosa, esto está sobreentendido, esto deberíamos saberlo todos los profesionales. Me gusta iniciar con esto, que creo que es la base de todo, porque posiblemente hayan algunos profesionales que están empezando en el campo o que incluso son estudiantes de trabajo social que nos acompañan el día de hoy, y el poder nutrir o mantener una misma visión todos, ¿sí? Con estas preguntas que pudieran ser muy obvias, nos va a permitir tener una percepción más equilibrada sobre lo que viene a continuación. Entonces me gustaría que iniciemos con esto. ¿Qué creen ustedes, según su experiencia o según sus conocimientos teóricos, la diferencia de la intervención con grupos y con comunidades? ¿Sí? Antes me gustaría, repito, que coloquen ahí su nombre. Rapidito, que usted cree, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de comunidades, cuando nos vamos a la definición de qué es una comunidad, entendemos que es un grupo, ¿sí? De individuos, personas,
¿sí? Que digamos, comparten un territorio geográfico, intereses, por el mismo hecho de compartir un mismo espacio, una misma zona geográfica, comparten intereses, aunque hay muchas ocasiones en que hay comunidades que por diversas situaciones no comparten los mismos intereses, valores o culturas, ¿sí? Y está bien, la cosa es poder revisar desde la objetividad que implica el hecho de poder tener este desbalance bastante notorio en cuanto a los intereses y valores de un grupo que integran comunidades, ¿sí? Pero de manera general, digamos que la característica más amplia es que comparten un territorio geográfico, ¿sí? Eso cuando hablamos de comunidad. Por el mismo hecho de ser parte de una misma zona, digamos que aparte se genera una dinámica que es la interacción social, ya que tienen que interactuar regularmente y establecen relaciones bastante significativas. Aparte, también de manera, digamos, eh, muy sutil, pero con mucha fuerza para el sentido de la comunidad o para la esencia de la comunidad, se va generando la pertenencia o el sentido de pertenencia, que es cuando cada individuo se identifica con la comunidad y siente un lazo emocional hacia ella, se siente parte de ella, ¿sí? También, cuando hablamos de comunidad, digamos que tenemos una estructura social generada también por la misma dinámica, donde se establecen normas, reglas, pueden ser, digamos, de manera puntual, es decir, se conversan, es la palabra, o de manera, digamos, preconcebida, o sea, para explicarlo mejor. Puede que en una comunidad se hable sobre ciertas normas de convivencia, pero hay otras que son las normas sociales que están muy enlazadas con nuestra cultura, con nuestra dinámica propia del país de donde somos, y estas normas sociales están digamos, predispuestas, están ya puestas en mesa, aunque no se conversen, ¿sí? Por ejemplo, una de las normas sociales que son parte de nosotras, que están de manera subliminal, es la palabra, integran nuestra dinámica, es que el hecho de que no se puede robar, no podemos hurtar o disponer de pertenencias ajenas, ¿sí? El acto de robar es algo que no lo vemos como parte de nuestra sociedad o como algo que haya que practicar y mantener. Entonces esto está preconcebido, está de manera subliminal ahí, no se conversa, ¿sí? Y esto guía la conducta de los miembros. Por otro lado, tenemos los intereses comunes, ya que al ser parte de una comunidad se supone que existen intereses superiores a los propios que donde estos enfocados en las necesidades de la comunidad, en los valores, en las metas que se definen. Y esto lo tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? En el caso de los grupos, ¿sí? Que es un conjunto de individuos que se reúnen o se juntan con un propósito o interés en común, esto les hace interactuar de manera estructurada para poder lograr ese objetivo en común, ¿sí? Tenemos otros elementos que de manera formal o informal integran al grupo y lo hacen ser un grupo. Primero, el objetivo. Tienen un interés o un objetivo en común. Son personas de diversas visiones culturales, religiosas, sociales, que se juntan porque comparten un objetivo y para poder alcanzarlo reconocen uno de los principios fundamentales, que es el trabajar en equipo, en grupo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que al ser un grupo de personas que están relacionadas continuamente, generan una interacción o una dinámica, y esto también es esencia del grupo. A su vez, tienen roles que cumplir dentro del grupo, ¿sí? Existen roles específicos o rotativos que, dependiendo de la situación del grupo,
se van definiendo. Y aparte tenemos la estructura y el tamaño, ¿sí? Entonces, digamos que para poder reconocer cuál es la diferencia entre la intervención de uno con otro, es importante reconocer las diferencias propias de las dinámicas de ese conjunto de individuos o personas, que ya las estamos viendo con esta explicación, que usted la está nutriendo con su propia experiencia en el chat. De manera general, primero tenemos el alcance. La comunidad se refiere a un conjunto más amplio de individuos que forman parte de un entorno, ¿sí? Mientras que los grupos son más específicos y suelen estar formados por un objetivo particular. Ahí ya tenemos bastante la diferencia y aquí también ya la podemos ver cuando hablamos de el trabajo social comunitario. ¿Sí? Cuando hablamos de el trabajo social comunitario nos enfocamos en el interés de la comunidad en general, ¿sí? Aquí tratamos de activar las fortalezas de la comunidad para que en conjunto trabajen por el objetivo que se enfoca en satisfacer las necesidades de la comunidad o una necesidad puntual de la comunidad, ¿sí? Ese es básicamente el poder coadyuvar a la comunidad para que se empodere su proceso y su propia transformación. En el caso de los propósitos, bueno, los grupos suelen formarse, como ya hemos hablado, por un objetivo, ¿verdad? Tareas claras, puntuales y tienen digamos, un tiempo incluso límite. En el caso de la comunidad, bueno, ahí pueden estar todas las vidas, incluso otros miembros de sus generaciones, porque no necesariamente tienen una fecha límite, al menos que haya un acontecimiento fuera catastrófico que los obligue a salir de la comunidad y terminar esa comunidad. Entonces es a largo plazo la comunidad y es más amplia el propósito, ¿sí? La duración, bueno, la comunidad son duraderas y estables, mientras que los grupos, como les mencioné, tienen esa particularidad. Entonces, en el caso específicamente del trabajo social con grupos, ¿sí? Vamos a ponernos en un ejemplo. Imagínense que vamos a una comunidad, pero en este caso vamos específicamente a trabajar con los jóvenes porque ellos se reúnen semanalmente por una situación en común, que es que tienen deficiencia en procesos académicos. Entonces, se reúnen semanalmente para fortalecer desde las habilidades o fortalezas de cada uno el aprendizaje colectivo, ¿sí? Porque todos, la mayoría de ahí, están en la secundaria. Entonces eso es un grupo, eso es una situación de grupo. ¿Qué pasa? Va a intervenir o va a realizar un abordaje profesional de trabajo social porque no logran ponerse de acuerdo. Entonces aquí entra un modelo que podemos aplicar muy efectivo que es de resolución de conflictos. Pero aunque vamos a una comunidad, la realidad es que estamos trabajando con un grupo de esa comunidad y específicamente está bien definido. Los jóvenes que son de la secundaria y que tienen el objetivo en común, que es fortalecer el aprendizaje en colectivo, aprovechando las habilidades y fortalezas de cada miembro del grupo. En el caso de una comunidad, un ejemplo sería un programa comunitario que busca, digamos, reducir la violencia o generar promoción al fortalecimiento de las habilidades individuales y en los jóvenes, ¿sí? Este es un trabajo en colectivo, aunque la intencionalidad pueda ser similar, ¿sí? Vamos a ir a la comunidad a fortalecer el hecho de que hay que trabajar o promocionar, trabajar o enfocarnos en las habilidades de cada uno de esos jóvenes para poder potenciarlos y generar en ellos esa chispa que pueda explotar esos talentos natos, ¿sí? Eso ya sería básicamente la misma situación, pero desde ambos enfoques, desde el enfoque comunitario de nuestra intervención en el enfoque comunitario y desde el enfoque de trabajo social con grupos. Creo que se va entendiendo y aquí ya vamos a entrar en materia que es el modelo de intervención, modelos de intervención de trabajo social con grupos. Antes de poder ir allá donde en Vizcarret tiene bastante información, es un autor bastante reconocido en este aspecto. Aquí quiero hacer una mención especial
a la facilitadora Carmen Parra, que es una investigadora en este campo, y bueno, este es uno de sus autores favoritos. De hecho, estoy utilizando la referencia de la profe o colega Carmen Parra para explicarles, digamos, los elementos del proceso de intervención de trabajo social con grupo. Primero, su proceso varía de acuerdo, o sea, el proceso de seleccionar qué modelos de intervención vamos a estar aplicando va a variar según los objetivos, el contexto y las necesidades identificadas de la población. Aquí quiero rescatar lo que mencionaba la colega Dalia Rosa, que hablaba de que no solo que encasillarnos en un solo modelo sería limitar el potencial de la comunidad y de nuestra propia intervención. Así que también hay otros elementos que convergen en un proceso de atención a grupos. Es importante poder estar abiertos a revisar, sobre todo en esta nueva era. Les tengo al final algunos elementos sorpresas, porque es importante también saber que esto está en constante movimiento. Nuestra profesión regularmente está en constante adaptación a las realidades sociales. Y dentro de las realidades sociales ahorita están interactuando muchos elementos que nos obligan a poder reajustar el aprendizaje teórico adquirido para que podamos seguir desarrollando intervenciones adecuadas a las necesidades reales del grupo. Entonces, el poder reconocer que hay unos elementos que van a variar en cuanto a la selección de los modelos de intervención que vamos a utilizar o a aplicar, también es importante reconocer los objetivos de este proceso, que primero es evitar el aislamiento. Una de las cosas que ahorita se está fomentando con mayor fuerza es el hecho de la importancia de trabajar en colectivo, de que juntos llegamos más lejos. Digamos que una persona sola puede ser muy eficiente, puede desarrollar sus potencialidades de manera más efectiva, etc. Todos esos elementos propios de la transformación individual. Pero la realidad es que históricamente se ha demostrado que juntos llegamos más lejos, aprovechando las potencialidades y habilidades de cada uno de nosotros, podemos fortalecer un producto y hacerlo más estable y duradero. Aquí quisiera tener un inciso, me gustaría hablar un poco de mi propia experiencia sobre este tema. Regularmente, ahorita entiendo que son por otros elementos propios de digamos, de mi vida. Trabajaba de manera individual. De hecho, ahorita estoy fortaleciendo el poder trabajar de manera colectiva porque está muy arraigado en mí eso, a raíz de heridas de la infancia, a raíz de mi propio crecimiento, de ciertos elementos que forjaron a una Rosa que le era más factible trabajar en individual por diversas razones. En mi mente estaba el hecho de que iba a ser más productiva, de que así iba a evitar incomodar a otros, problemas, ¿qué más, qué más, qué más? Ahorita me cuesta recordarlos porque, repito, estoy en transformación y como la transformación empieza desde el lenguaje, ¿sí? He evitado hacer reafirmación de esas conductas que quiero modificar. Entonces, me cuesta ahorita, pero recuerdo esa Rosa diciendo, no, yo trabajo sola, yo tengo mi tiempo es complicado, entonces, para evitar esa pelea ahí o esas diferencias con alguien, yo trabajo sola y en la universidad trabajaba sola y en el liceo trabajaba sola y así. El trabajar en equipo me producía muchísima ansiedad por diversas creencias sociales, les repito, a raíz de mi experiencia en la infancia y a raíz de mis propios juicios sobre el trabajo en grupo. Entonces, ahorita veo el poco o mucho cambio de disposición, de visión, de pensamiento en cuanto al trabajo en equipo y me permite poder ser más receptiva con este trabajo y reconocer la importancia de este trabajo en colectivo. Somos seres sociales, podemos hacer cosas solos, pero por naturaleza estamos condicionados a hacerlo en grupos, en manadas, en comunidad, en sociedad, ¿sí? Entonces, el trabajo social con grupos tiene como objetivo evitar el aislamiento.
una creencia que así como yo la puedo tener o pude tener con mayor fuerza, ahorita no sigue siendo una realidad de muchas personas, el aislarse para atender una situación o alcanzar algo. Otro de los elementos es fomentar el aprendizaje y la madurez social. Por ahí hablaba en una formación que estuve realizando que no nos enseñan a ser buenos ciudadanos. Claro, y hay culturas y hay sociedades donde esto está más arraigado que otras, ¿sí? Hay sociedades donde se enfocan en esto y otras donde se siguen enfocando en el verbo to be o en las ecuaciones. Y ojo, no menosprecio este proceso de aprendizaje formal, ¿sí? Creo que son aprendizajes necesarios, sin embargo, creo que incluso la educación o la percepción de la educación formal está variando y hay que seguir fomentando lo que realmente es importante para forjarnos como buenos ciudadanos, como personas altamente efectivas, personas con un autovalor bastante fortalecido, autoestima bastante fortalecida, y claramente los espacios de aprendizaje están prestos o deberían estar prestos para esta promoción. Entonces, por medio del trabajo social con grupo también podemos fomentar la madurez emocional, lo que implica el poder fomentar actividades o acciones que garanticen un rol de ciudadano o ciudadana efectivo y sobre todo beneficioso para el colectivo, ¿sí? Preparar los miembros para las crisis y cambios vitales también es otro de los elementos. A su vez, encontramos que el trabajo social con grupo busca, que digamos es la esencia por la que regularmente iniciamos una atención a grupos, busca resolver o aclarar problemas, ya sea en el grupo, que al final cuando empezamos a revisar, así como yo lo acabo de hacer, encontramos que esto lo aprendemos de manera individual, es decir, lo que somos en el grupo es lo que somos en otros espacios y eso lo hemos aprendido a través de nuestra interacción, primeramente con el primer grupo social al que pertenecemos, que es la familia. Entonces acá aprendemos a cómo relacionarnos con otros, lo fortalecemos en otros espacios y digamos que así como lo fortalecemos en los otros espacios también lo moldeamos. Eso de que estamos en constante aprendizaje es completamente real, que estamos en constante transformación es completamente real y que un aprendizaje previamente forjado y establecido se puede moldear también es completamente real, ¿sí? Entonces estar presto a esa disposición del cambio nos va a ayudar el trabajo social con grupo también. Y bueno, resolver problemas ya del entorno, del grupo, como les mencioné, y bueno, la influencia a nivel social, porque repito, estamos en constante transformación y si usted modifica algo, por ejemplo, usted quiere habilidades de resolución de conflicto en un grupo, trabajándolo en un grupo directamente, posiblemente lo va a replicar, si le ve buenos resultados, lo va a replicar en sus otros espacios sociales. Y bueno, tenemos muchos roles que ocupamos, ¿verdad? Entonces lo vamos a estar replicando en gran parte de esos espacios. Ahora bien, vamos a entrar directamente en las fases de intervención, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí hay diferentes, digamos, autores que hablan sobre las fases de intervención. En el caso de Friedlander, disculpe, en el caso de este autor, digamos que tiene fases bastante, tal como lo pueden presenciar ahí en la diapositiva, tiene fases bastante generales. Él plantea un estudio social del grupo, ¿sí? El diagnóstico social y planteamiento del problema y el tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? En el caso del estudio del grupo, así de manera general para que se lo visualicen, que incluye, digamos que antes de iniciar a la atención implica poder investigar las características del grupo y sus necesidades. Por ejemplo, tenemos un grupo de soporte para cuidadores de personas con Alzheimer, por ejemplo.
¿verdad? Entonces se lleva a cabo un estudio social para comprender las emociones, los desafíos, las necesidades específicas de estos cuidadores, ¿sí? O tenemos, volvamos al ejemplo de los jóvenes que se juntaron para fortalecer desde sus propias habilidades el aprendizaje colectivo de todos, porque ellos comparten un interés que es, digamos, avanzar en su proceso formativo en la secundaria. Entonces hay que reconocer cuáles son las habilidades de cada uno, cuáles son las debilidades de cada uno, cuáles son las debilidades de colectivo, digamos las características generales, ¿verdad? Entonces, posterior a esto, tal como lo podemos ver, el autor plantea que se identifican estas necesidades y se elabora un plan de acción. Entonces, posterior al plan de acción, quedaríamos en el proceso de la implementación de este plan, que se lleva a cabo a través de sesiones semanales, quincenales, etc., para poder aplicar digamos, lo definido o lo consensuado como adecuado. Por otro lado, tenemos a Tosenla y Rivas, quienes plantean 4 procesos o 4 fases. El planteamiento, la planificación del trabajo social de grupo, ¿sí? Aquí ya nos vamos a un espacio, digamos, más general, donde se establecen los objetivos y las dinámicas propias del grupo. Aquí profundizamos más, digamos, en el cómo que en el qué, ¿sí? Entonces se organizan reuniones iniciales para establecer primero un contacto grupal, se definen las normas de respeto, confidencialidad, digamos que se revisa, se escudriña por todos esos elementos para poder luego iniciar la fase inicial, que sería la aplicación de lo definido, la fase de digamos la esquematización del plan de acción. Y el tercer punto ya sería la fase de trabajo. Luego viene ya la etapa de finalización, que esta no es más que la evaluación de la experiencia grupal, ¿sí? El grupo cierra con una evaluación de lo aprendido, se organizan actividades para celebrar los logros, algo muy importante, sobre todo para el cerebro humano. Ya hay muchos estudios, sin entrar en materia de psicología, terapeutas o demás, ya hay muchos estudios que sustentan lo importante que es reconocer los avances, grandes, pequeños, como usted lo pueda percibir. Pero reconocer los avances nos permite sentar una base para seguir impulsándonos, porque nos permite permanecer en el aquí y en el ahora, un elemento esencial para disminuir el nivel de estrés o de ansiedad que pueda generar el estar en constante transformación. Sobre todo porque si volvemos otra vez a nuestras heridas de infancia, específicamente a nuestras creencias adquiridas en nuestros grupos familiares, podemos hacer un estudio y seguramente hay muchos que todavía tienen un diálogo muy negativo con ustedes mismos o con nosotros mismos. Todavía pueden estar palabras como no soy capaz, palabras como no soy merecedor, merecedora, o soy la peor persona en nuestras cabezas revoloteando. Y esto es producto de un diálogo insatisfecho de nuestros avances. Entonces, el poder celebrar los logros, por muy diminutos o muy grandes que sean, nos permite sentar una base para seguir, primero valorar, algo muy necesario, agradecer, algo fundamental para la felicidad, y tercero, para impulsar lo que venga. Por otro lado, tenemos también a Garvin, que en 1997, año en el que nací, propone unas fases bastante interesantes, también son 4. Entonces él plantea tareas pregrupales, ¿sí? Que es para evaluar las dinámicas antes de la intervención. Por ejemplo, se realizan encuentros para hacer report, diversas, pero digamos que son esas tareas también de diagnóstico a través de encuentros previos. Luego viene la formación el grupo, donde se fomenta la cohesión, y aquí me interesa algo que plantea el autor, que entre más conexión, más cooperación. Si tú tienes un grupo
que está aislado, que está renuente, que están heridos, que están con inconformidad, que están con molestia y no se atiende esto primeramente, cualquier plan que tú plantees, que tú ejecutes, posiblemente no vaya a tener los alcances que esperas porque mientras menos conexión, menos cooperación y viceversa, ¿sí? Esto lo he aprendido y me ha tocado incluso poder revisarlo porque esto también aplica para cualquier otro entorno en el que interactuamos con otros. Y en mi caso lo he notado, digamos que la mayor fuerza que he notado es en mi espacio de trabajo y en mi grupo familiar. Mientras más conexión tengo con mis niños, mientras más empatía se genera y se fortalece ese sentido de amor, se fortalece el sentido de pertenencia y con él entonces se fortalece la capacidad de colaborar y hacer lo mejor posible para poder nutrir esa dinámica. Póngase incluso usted un ejemplo, imagínense que está, claro, aquí hay otro elemento que influye y es que el trabajador social está condicionado para dar más de lo que puede. Entonces, el ejemplo que les voy a poner, pueden existir diversas visiones sobre eso y bueno, los voy a leer porque me interesa su percepción. Imagínense un espacio en el que usted tiene poca calidad, digamos, de beneficios, ¿sí? Salariales en el espacio en el que usted está. No tiene condiciones adecuadas para poder ejercer su rol profesional o ejercer incluso una intervención, no tiene condiciones adecuadas. Llega y hay un clima de muchísima, un clima muy tenso, cargado de intriga, de incomodidades, de angustia, no lo escucha, no hay espacios para socializar o nutrir el trabajo en colectivo y usted tenga que atender. ¿Sí? A lo mejor usted no es trabajo social, usted no es de trabajo social y usted me está acompañando el día de hoy porque le interesa conocer los modelos de atención. Bueno, imagínense esa misma postura en su espacio de trabajo. Aquí podemos tener dos visiones o podemos tener digamos, dos posturas. Un profesional que dice, a pesar de todas esas condiciones, donde mi bienestar emocional, físico y psicológico pudiera estar comprometido, yo aún me entrego por la causa, porque yo estoy destinado para, bueno, mi vocación es ayudar al prójimo y transformar, aportar en la transformación del prójimo. Y se mantiene en esta dinámica porque digamos, su objetivo principal va más allá de sus propios intereses individuales y su propio bienestar. Y esta situación, si usted tiene esa visión, déjeme decirle, colega, que debemos revisarla, porque no podemos estar bien o no podemos generar cambios transformadores en otras personas o ejercer de manera efectiva nuestro compromiso con las comunidades, grupos e individuos si nosotros no estamos bien. Lo dicen en la maternidad. Una mujer antes de ser madre es mujer y tiene que estar bien ella, porque si ella está bien, si ella se cuida física, emocional y psicológicamente, va a rendir no solamente como madre, sino en otros espacios en los que tiene incidencia. Y esto también aplica para nosotros. Socialmente está muy arraigado el hecho de que el trabajador social trabaja con las uñas. No debemos trabajar con las uñas. Tenemos que garantizar nuestros derechos porque nuestros deberes los tratamos de cumplir con bastante esfuerzo y compromiso, y un ejemplo de eso es usted aquí hoy formándose, desarrollando un proceso formativo para poder ejercer de manera más efectiva. Entonces, el trabajador social tiene que ser garante de sus propios derechos. Y por otro lado, tenemos la postura de una persona que colapsa y no ejerce de manera efectiva, ¿sí? O llega el síndrome de burnout y le vale nada ya. Si desarrolla realmente una intervención efectiva, adecuada a la realidad, le vale, si bien o no. Un ejemplo de eso es, ahorita que se me viene en la mente,
la profesional que aparece en la película de Joker de 2017. Una profesional de trabajo social, no es gestora social, es de trabajo social. Y esta mujer, abrumada por la dinámica del día, no le interesa ejercer una buena intervención o la intervención adecuada para su paciente. Solo le interesa cumplir y ya, y apenas ya no puede cumplir, ya se desliga completamente del proceso. Entonces, el poder estar atentos a esto es sumamente importante porque moldea nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, por otro lado, ya tendríamos el proceso de conseguir los fines propiamente de la intervención, ya con la cooperación o con, digamos, ese clima estable en el grupo, podemos aplicar lo que creamos conveniente para atender la situación en concreto, resolver un conflicto, definir roles, definir normas y normas. Y bueno, por último, la reflexión sobre los logros y procesos. En mi caso, ¿verdad? Que ya les expliqué básicamente esta fase según la percepción de estos autores, me gustaría enfocarme en las etapas que plantea Ander E., un profesional que hasta hace unos meses estuvo con nosotros nutriendo nuestro ejercicio profesional. De verdad que el maestro Ander E. Es un ejemplo de investigación y lo vamos a estar fortaleciendo todo ese conocimiento que nos compartió. En el caso de una obra en la que me estoy enfocando para poder explicarles las fases de atención a grupos, les hablo específicamente de su libro Los grupos en el trabajo social, publicado en 2003. En este caso, el Ander E. plantea que existen 6 fases de atención profesional. Se las voy a comentar. Primeramente, la preparación, y básicamente esta es la fase en la que se establecen los objetivos, se planifican las actividades y se identifica el grupo, definiendo cuál es el propósito de la intervención, ¿sí? Una fase de diagnóstico. Por otro lado, tenemos la formulación del grupo, y aquí el autor plantea que digamos que es donde los participantes se conocen y se establecen normas de convivencia y funcionamiento grupal. Esto puede aplicar sobre todo cuando vamos a ser parte de la construcción de ese grupo. Hay momentos en los que ya entramos directamente en la atención de una situación. Luego viene la fase de dinámica de grupo, que es donde se generan las interacciones y se trabaja en el desarrollo de las relaciones interpersonales para promover la cohesión y el trabajo colaborativo. A su vez, sigue la fase de trabajo, que es meramente del trabajador social en este caso, donde se centra en abordar los temas o problemáticas identificadas. Digamos que se facilitan espacios de reflexión y aprendizaje en conjunto para poder alcanzarla. Por otro lado, tenemos la fase de evaluación, que es donde se plantean los resultados, reflexiones y el impacto de nuestro abordaje del grupo, y el cierre que se lleva a cabo para, hacer un resumen de todos estos elementos y reforzar el hecho de estar en constante modificación, en constante revisión. Aquí, entendiendo haciendo ya un panorama de todo esto, me gustaría cerrar con lo que Ander E. plantea como trabajo social con grupos, que es un método de nuestra profesión que consiste en la organización, recapacitación de grupos pequeños mediante procesos que impliquen una dinámica de grupo orientados a enriquecer y mejorar el funcionamiento social, tanto a nivel preventivo, muy importante, ¿sí?, como primario y como tratamiento social. Digamos que el trabajo social con grupos gira siempre en torno al grupo sin desconocer las características de los miembros. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a hablar del hecho de que somos un mundo individual que decide
por una fuerza mayor, trabajar en colectivo. Entonces, para poder trabajar digamos, ese colectivo, también se hacen ciertos trabajos en ese mundo individual. Es decir, se trabaja con el grupo y con los miembros del grupo. Y esto, bueno, contribuye al perfeccionamiento individual y en consecuencia al objetivo del grupo. Por medio del uso de estas interacciones dadas en el grupo, se produce un proceso sinérgico, según Anderett, que, digamos, transforma la realidad propia de los individuos y, bueno, esto es un espacio de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento biopsicosocial, cultural, político, espiritual de sus integrantes. Ahora bien, entendiendo todos estos elementos, ya podemos ir directamente a los modelos de intervención que se pueden aplicar ya, como lo hemos visto, básicamente tanto en la fase previa como en la fase de ejecución, ¿sí? Y para eso vamos a iniciar con el modelo que no está ahí en la pantalla, pero que es uno de los más utilizados, que es el modelo de iniciación del caso. ¿A qué se refiere esto? Bueno, según Vizcarret, se orienta al proceso inicial de la intervención del usuario, es decir, de integrar a una persona en un grupo constituido previamente. Este modelo, digamos que realiza un proceso de iniciación a esta persona, a el grupo, y bueno, va estableciendo y presentando los objetivos del mismo. Digamos que de una manera muy lúdica se puede establecer, digamos, esa relación entre ese nuevo miembro y los miembros del grupo que ya tienen mayor tiempo acá. Entonces se centra en ese contacto con esta entidad para poder fortalecer de manera muy armónica esta unión. Y bueno, está relacionado en mayor o menor grado con el método de evaluación individual, que es centrado en el usuario, y con el de inducción, que es el asentado en la función de la entidad o de la digamos, el establecimiento de la identidad con ese colectivo del que vas a ser parte. Luego tenemos el modelo de interacción de grupos dirigidos, que es el que usted puede ver en pantalla, ¿sí? Este modelo, por cierto, que el modelo anterior, Mary Richmond es quien lo plantea, es una de las pioneras de trabajo social que lo plantea y se enfoca en la importancia del estudio de casos para poder entender y ayudar a los grupos. Entonces, también les tenía un ejemplo en este que se me estaba escapando, y que imagínense que es un programa de atención de jóvenes, ¿sí? Y hay un grupo de adolescentes con problemas de conducta. Entonces se inicia un grupo para abordar estos problemas donde se establecen normas y se promueve la participación. Se puede incluso hacer un subgrupo de este grupo principal. Y para eso primero se fortalece la iniciación de estos casos. En el caso del modelo de interacción de grupos dirigidos, imaginémonos a un grupo que, tal como lo dice su palabra, está direccionado por un trabajador social, que se centra en poder aplicar las herramientas que se cree conveniente. Entonces, el trabajador social facilita la discusión y las actividades relacionadas con la línea o el área que se esté trabajando. Entonces, Lewin, que es uno de los pioneros de este modelo, habla de la importancia que es tener un líder, una persona que tenga ese rol de orientador en un grupo, o para transformar las dinámicas de un grupo y poder tener realmente un cambio social efectivo. ¿Por qué? Porque es necesario tener esa orientación. Entonces, este modelo, digamos que pretende trabajar en el ajuste de conductas inadecuadas, antisociales o delictivas
hacia un comportamiento que se ajuste con las normativas sociales y del grupo. Para eso se debe asumir a una persona que pueda orientar a a este grupo a poder alcanzar ese objetivo, porque por sí solo o por sus propios miembros no se ha logrado transformar. De hecho, Vizcarret plantea que, son modelos de control social que intentan convertir el comportamiento delictivo o otras conductas inadecuadas en comportamientos cívicos y responsables. La base teórica es la sociología, es sociológica, disculpe, y de tal forma se utiliza para potenciar al grupo, como puede ser, no sé, grupos, digamos, con elementos como presión positiva para la adquisición de comportamientos adecuados. Entonces, digamos que este modelo se aplica con una gama de estrategias orientadas a dar respuesta a situaciones puntuales, pero se enfoca específicamente en el hecho de que hay alguien que está dirigiendo ese proceso de transformación, digamos, intenso de esas conductas inadecuadas. ¿Ve? Esto permite, atender esa necesidad partiendo de la vista de objetivos puntuales. En el caso del siguiente modelo, que es el modelo de resolución de problemas, ¿sí? Vamos a también a generar una, una situación hipotética, ¿sí? Digamos que hay un grupo de padres de niños con alguna condición, limitante física, que lleva a cabo una dinámica para poder exponer sus desafíos específicos, ¿sí? Entonces el grupo trabaja de manera colaborativa para identificar soluciones y compartir recursos, ¿sí? Esto centrado en una situación que les afecta y que hay que transformar. Entonces, para poder reconocer puntualmente este modelo de intervención, habla específicamente de acciones, ¿sí? Acciones y estrategias orientadas en la resolución de un conflicto, ya sea como objetivo principal del grupo, ¿sí? O meramente un conflicto que esté impidiendo el desarrollo del equipo, del grupo de manera efectiva. Es importante reconocer que socialmente existe muy poca información sobre estrategias de resolución de conflictos. Tenemos incluso, podemos fomentar, algunas creencias sociales muy erradas sobre la resolución de conflictos o incluso las conversaciones incómodas. Le hablaba yo a Seira hace poco de que digamos que las relaciones sólidas se establecen o tienen como base conversaciones incómodas, porque esto les permite realmente transformar eso que está impidiendo el avance en diversas áreas. Entonces el poder visualizar esto nos hace trabajarlo, aunque cueste, nos hace trabajarlo y nos hace tener transformaciones realmente efectivas para la dinámica del grupo. Tenemos por otro lado los grupos de duración limitada. Esto me recuerda muchísimo a esos estudiantes que están becados y se van a diversas zonas a desarrollarse. Entonces se genera esa diversidad cultural, ese cambio, ese compartir de experiencias sociales y culturales. En el caso de grupos de duración limitada, como su mismo nombre lo indica, es un modelo que se basa en intervenciones muy puntuales porque hay una duración muy mínima para atender. Entonces aquí buscamos es administrar bastante el tiempo, utilizar los recursos y el contexto lo más adecuado posible para poder desarrollar
una atención y a aportar en el alcance del objetivo del grupo, sea cual sea el objetivo del grupo. En el caso del modelo siguiente, sí, por cierto que también les tenía un ejemplo para este tipo de modelos de duración limitada. Imaginemos un grupo de apoyo temporal para personas que han sufrido una pérdida reciente, que se reúnen durante 6 meses o 6 semanas para compartir experiencias y encontrar consuelo, poder transitar ese proceso de luto de una manera más efectiva para su salud o su bienestar. Entonces tenemos una duración muy puntual, muy específica, donde hay un acompañamiento profesional. Dicho esto, también tenemos otro tipo de modelos que aplicamos al grupo, que de hecho es uno de mis favoritos y uno creo que de los más usados en la actualidad, que son los modelos psicoterapéuticos centrados en las personas. Para nadie es un secreto que en nuestra profesión tenemos capacidad de poder brindar terapia, ¿sí? Y hay diversos modelos que se desprenden de este principal, y para eso les quería poner un ejemplo. Un grupo de terapia donde los miembros se reúnen para explorar sus sentimientos y experiencias en un ambiente seguro, de apoyo, guiados por un terapeuta que aplica un enfoque centrado en la persona, promoviendo la autoexploración y el crecimiento personal. ¿Qué pasa? El poder hacerlo en colectivo nos hace fortalecer ese sentido de que es más común de lo que te lo puedes imaginar. Por el mismo hecho del diálogo interno, podemos percibir que somos las personas más desdichadas del mundo. Podemos generar ese punto, esa percepción de victimizarnos hasta el punto de creernos que somos los únicos que estamos transitando esa situación. Hay una frase que aquí se repite mucho, que no voy a repetir porque es una expresión inadecuada, pero básicamente hace mención a que cuando no es una broma es otra. Es algo muy repetitivo, de que cuando no es una desgracia es otra. Mi vida está en constante desgracia. No he salido de una cuando ya me estoy metiendo en otra situación problemática. Y así van. Con esa percepción, y como la palabra tiene poder, digamos que podemos quedarnos enfrascados en esa situación de lamento. Estos grupos temporales, ¿sí?, nos pueden ayudar a reconocer que mi situación es muy similar a la de otra persona, y en conjunto poder buscar qué es lo que me puede funcionar a mí y qué le puede funcionar a la otra. Pero el compartir la experiencia nos hace sentir apoyo, nos hace evitar aislarnos y creer que vivimos en constante desgracia, porque nos permite ser empáticos con nosotros y ser empáticos con el colectivo y salir de ese encierro en el que nos podemos sentir los más desafortunados del mundo. Entonces este modelo se centra en ello. En el caso, volviendo a el modelo de intervención, modelo psicoterapéutico centrado en una persona, ¿sí? Digamos que explora también digamos que explora este proceso de autoexploración y crecimiento personal, enfocado también en el colectivo, ¿sí? Entonces se enfatiza en la persona considerando sus aspectos psicoemocionales, sentimentales y relacionales, donde la salud mental es la prioridad. Aquí fortalece la autoestima de la persona utilizando estrategias propias de la misma teoría de la gestálica, que es donde se basa mayormente este modelo o el rol de profesional de trabajo social como terapeuta, ¿sí? También hay un análisis transaccional y las teorías propias del desarrollo humano. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la personalidad y el adecuado desenvolvimiento social y el crecimiento en colectivo. Por otro lado, también tenemos, déjenme pasar la diapositiva, el modelo de ayuda mutua. Es muy similar, sin embargo, digamos que la forma de ejecutarlo va a ser donde está esa diferencia. En el caso del modelo centrado en ayuda mutua, es un grupo de autoayuda para personas en recuperación de adicciones,
donde los primeros los miembros comparten sus experiencias y ofrecen apoyo emocional, fortaleciendo la solidaridad y la construcción de una red de apoyo. Y aquí volvemos al tema de que no solamente estamos desarrollando, cuando hacemos una atención grupal, un solo modelo, podemos fácilmente estar desarrollando el modelo de ayuda mutua con elementos de psicoterapéuticos y a la vez grupos de duración limitada. Un ejemplo sería, bueno, una comunidad terapéutica de atención a personas con alguna adicción. Siendo esto una enfermedad, en estos espacios se generan grupos de ayuda mutua y a la vez hay un trabajo centrado en la persona, un trabajo psicoterapéutico. Entonces, existen espacios donde se aplican diversos modelos. En el caso, repito, de esto, comparten sus experiencias, ofrecen apoyo emocional, fomentando la solidaridad, la empatía y la famosa y valiosa red de apoyo. Ahí viene el tema de dejar a un lado el aislamiento. Una de las cosas que nos pueden mantener aislados es el no tener una red de apoyo fortalecida. En mi caso sigo construyendo mi red de apoyo y mi terapeuta en conjunto con mis amistades son puntuales, son bastante notorias en mi red de apoyo, son digamos parte bastante estable de esos procesos en los que me encuentro en una situación de crisis, me fortalecen y me nutren muchísimo, mi grupo familiar, mi grupo de amigos tienen bastante protagonismo en mi red de apoyo. Me siento muy dichosa de poder haber creado un vínculo bastante estable con personas extraordinarias que puedan permitirme yo nutrirles y a la vez me nutran a mí. De verdad que es una experiencia bastante grata. Lo vi desde mi secundaria, donde pude presenciar la importancia que tenían mis amigas en mis espacios y cómo yo también podía nutrirlas, aprendí a hacerlo y hasta ahorita, bueno, han sido una pieza clave para mis situaciones de crisis y específicamente para mi red de apoyo, tienen protagonismo bastante relevante. Pero hay veces que, como no todos somos iguales, hay personas que encuentran mayor fortaleza de su red de apoyo en su grupo familiar o encuentran mayor fortaleza de su red de apoyo en diversos profesionales que están prestos para brindarles atención en diversos aspectos de su vida que en ese momento generan crisis, ¿sí? Entonces, el poder fortalecer la red de apoyo es sumamente valioso. Entonces, este modelo se enfoca totalmente a lo mencionado con anterioridad y los miembros son quienes brindan la ayuda de manera autodirigida, donde se van brindando soportes entre ellos mismos. Cada quien puede participar, dar su opinión, recomendaciones y validar tanto su sentir como el de otro, puesto que, bueno, está orientado en esas experiencias propias. Digamos que las recomendaciones se basan en sus propias experiencias, así que esto nutre muchísimo más porque volvemos a lo que les mencionaba, nos hace salir de encasillarnos en que somos los únicos que vivimos una condición, entonces nos permite poder tener flexibilidad, equilibrio, conseguir armonía propia. Y regularmente está relacionado con las adicciones, que suele ser un elemento bastante estigmatizado socialmente. Hay muchas personas que todavía creen que alguna persona con una adicción puede salir por sus propios medios de esa condición. No lo han percibido que es una enfermedad que debe brindarle asistencia, sí, de un grupo multidisciplinario, asistencia multidisciplinaria para poder combatir esta enfermedad, que pueda recibir tratamiento y, bueno, fortalecer su propia autoestima para hacer los trabajos propios de manera individual para reducir los factores de riesgo. Por otro lado, tenemos también el modelo enfocado en los objetivos sociales, ¿verdad? En el caso de este modelo, digamos que un grupo se organiza para abogar por cambios
en la política local relacionada con las viviendas accesibles, o los miembros trabajan en conjunto para reducir la cantidad de desechos sólidos que hay en la comunidad porque les afecta, o los miembros trabajan en colectivo para promover la salud mental, ¿sí? Entonces digamos que son grupos que se organizan para generar cambios, alcanzar objetivos sociales. Y bueno, básicamente uno de los pioneros de este modelo es Jaime Adams, quien plantea que es una activista social, trabajadora social, fundadora de World House Chicago, y se enfatizó en la importancia de la acción social y equitativa y la importancia que tiene el colectivo para poder generar esos cambios. Entonces, este modelo se enfoca en poder transformar las realidades sociales a través de grupos organizados que puedan ser garantes de este proceso transformador. Y bueno, están en constante evolución, ¿sí? Dicho esto, ya entramos nuevamente en la interacción. Existen otros modelos. Sin embargo, quiero enfocarme en que usted pueda también nutrir esta experiencia. ¿Qué otros modelos de abordaje de grupos, ya sea por su propia experiencia teórica o práctica, reconoce que yo no haya mencionado? ¿Sí? Por favor, déjemelo ahí. Quiero conocer su experiencia, quiero saber su percepción sobre esto. Y bueno, una forma interesante es que usted lo pueda dejar allá en el chat para que yo pueda disfrutar de también enriquecer mi saber con sus experiencias. ¿Qué otro modelo de intervención, sí, a grupos usted reconoce que diga, bueno, Rosa, no lo tomaste en cuenta para esta oportunidad, pero existe este modelo bastante utilizado? Mientras que usted me dice eso, ¿verdad? Yo quisiera compartirles una investigación propia sobre modelos que están, digamos, emergiendo en esta era de trabajo social, digamos, moderno, ¿sí? Y bueno, aquí les voy a mencionar algunos de manera general. Primero tenemos el modelo de grupos de apoyo, pero enfocados en elementos bastante interesantes como lo son las redes sociales. Las redes sociales han sido digamos, tienen un protagonismo bastante clave en nuestra sociedad de hoy en día. Poder generar estos grupos de apoyo a través de las diversas plataformas digitales es algo bastante novedoso, un recurso bastante efectivo para poder implementar. Otro de los modelos que también se me escapó, bueno, aquí se enfoca en la empatía, el apoyo mutuo, el uso de las plataformas digitales, la escucha activa y el respeto. También tenemos los modelos basados en dinámicas de grupos. Estas utilizan, digamos, actividades lúdicas para promover la interacción y desarrollo de las personas que son parte de los grupos. Yo soy fiel garante o fiel creyente de que el trabajo social en grupo implica el poder utilizar la recreación como método de intervención, incluso como un modelo de intervención, pudiéramos decirlo ahorita, y aquí estaríamos agregando otro modelo bastante, digamos, dándole protagonismo a lo que debe ser, ¿sí? Porque de manera subliminal está ahí. Muchos profesionales de trabajo social desarrollan dinámicas lúdicas para poder realizar su intervención, pero de por sí la recreación es un modelo de intervención a grupo que es bastante efectivo porque el juego es parte de nosotros indiferentemente de cualquier edad que tengamos. Entonces el poder darle protagonismo a la recreación como un método de intervención, como un modelo de intervención, nos va a permitir poder incluso expandir su forma de aplicarla. Entonces, bueno, está enfocada en la interacción y aprendizaje colectivo a través de la lúdica, actividades de esparcimiento, y fortalece habilidades sociales y de comunicación. Por otro lado, tenemos el modelo de terapia de grupo que sale de la psicoterapia, ¿verdad? Y bueno, básicamente aquí ya quería reforzarles que se enfoca en el trabajo, en la terapia grupal,
¿sí? No enfocada en el caso, sino en la terapia grupal. Por otro lado, tenemos el modelo de intervención familiar, que uno de sus exponentes en el caso de Latinoamérica bastante notorio es Alejandro Moreno. También tenemos a Salvador Minuchin de Argentina, que bueno, hablan sobre la terapia familiar y la estructura del grupo familiar y lo importante que es trabajar desde la familia, esos aprendizajes sociales que queremos fortalecer, esos principios, esos valores. Entonces también visualizando el grupo familiar como un grupo, incluso uno de los más importantes a nivel social, podemos enfocarnos en las estrategias de intervención propias para el trabajo de este grupo. Entonces aborda problemas dentro del contexto familiar, promoviendo la comunicación, el entendimiento entre miembros y el poder nutrirlos. Virginia Satir también, una de mis autoras favoritas en este tema. Se enfoca en la dinámica familiar, las interacciones con los miembros, el poder identificar cuáles son los roles, utiliza técnicas de medición y resolución de conflictos, involucra a todos los miembros en el proceso terapéutico. También tenemos el modelo de trabajo en red y colaboración, que se enfoca en la colaboración en diferentes grupos o entidades para abordar una problemática en común. Entonces promueve aquí la creación de alianzas y red de apoyo, promueve o aumenta la efectividad de la interacción mediante la colaboración, trabajo multidisciplinario, etc. Por otro lado, también tenemos el modelo de empoderamiento, que busca fortalecer a los individuos y grupos para que tomen control de sus vidas y comunidades y realidad propia. Entonces se enfoca en las capacidades y recursos de los participantes, promueve la autogestión y la toma de decisiones, incentiva la participación activa para el mejoramiento social. Por otro lado, tenemos el modelo enfocado en las soluciones, que está centrado en las soluciones y recursos en lugar de enfocarse en los problemas. Se basa en la identificación de las situaciones deseadas y en los pasos para lograrlos. Y esto es bastante interesante, porque hasta ahorita hemos visto muchos modelos enfocados en la problemática para poder atenderla y disminuir su impacto. Esta promueve una visión positiva y constructiva del individuo y por ende en el grupo, y utiliza la entrevista y las técnicas de conversación centradas en soluciones. Bastante interesante. Y bueno, para cerrar, quería mencionarles que en el caso de las redes sociales o las plataformas digitales son un elemento bastante importante en nuestra intervención. Ya hay posibilidades de realizar una intervención virtual, donde a través de la tecnología y la digitalización podemos hacer uso de plataformas en línea para facilitar la conexión entre los participantes, fortalecer el grupo, realizar terapia, realizar procesos de promoción, de orientación, etc. También existen procesos, digamos, de co-creación digital, que es un enfoque donde se involucra a los participantes en el diseño y ejecución de la intervención, bastante efectivo, que, repito, nacen con esta nueva era digital. Tenemos un modelo de bienestar digital muy poco nutrido, por eso les pido que visualicen la realidad de la sociedad actual para poder profundizar, generar bases sólidas teóricas de estos nuevos modelos emergentes en la era digital y en la realidad del trabajo social moderno. Este modelo de bienestar digital aborda la salud mental y el bienestar en el entorno digital, centrándose en la promoción de un uso saludable de la tecnología y el desarrollo de estrategias para manejar estos niveles de estrés de información en línea. Dicho esto, vamos a pasar entonces a un resumen de la situación. Primero, que tenemos que tener una guía, ¿sí? Esta guía puede basarse en elementos teóricos que previamente hayamos adquirido o que estemos adquiriendo para poder desarrollar la intervención. A la par, tenemos que entender que es importante la sistematización de nuestra intervención. ¿Esto es qué nos va a permitir? Poder saber que nuestro proceso de atención no es estático,
podemos estar modificando de creer necesario en el transcurso de lo que vayamos viendo, la información que vayamos recopilando, y para eso tenemos que hacer uso de las técnicas e instrumentos que nos van a facilitar este proceso de sistematización. El ejecutar la intervención también es otro elemento fundamental, y para eso nos apoyamos de los modelos de intervención. Estos tienen dos aristas. Primero, el proceso metodológico y científico, y por otro lado, la praxis profesional, que también juega un elemento fundamental, ¿sí? Hay momentos en que uno tiene mayor relevancia que otro, y bueno, esto va a basarse en lo que el profesional crea necesario, basado en los conocimientos teóricos que sustentan tanto la metodología de intervención como su propia participación o desarrollo profesional. Por otro lado, ya estamos cerrando, ya sí que sí, les recuerdo que tenemos una sesión aún que va a ser un caso práctico donde una serie de escenarios que nos van a permitir poder compartir cuál sería o construir cuáles serían los modelos de intervención que aplicaríamos frente a esas situaciones o frente a ese tipo de grupos. Pero, para cerrar el día de hoy, quería que me comentaran cómo creen ustedes que podemos hacer una adecuada intervención profesional. Recordemos estos procesos, más lo que usted mismo pueda adquirir o haya adquirido en su experiencia. Esto va a ser nuestra pregunta de cierre que van a poder compartir por acá. Les recuerdo que hay grupos de WhatsApp donde vamos a poder profundizar también un poco más. Y ya estaríamos culminando esta sesión. Fue un conjunto de 2 sesiones la que correspondían para este módulo. Se los quise integrar en un solo espacio a fin de que, bueno, pueda disfrutar con mayor calma para nuestro proceso de asesoría, que les repito, pónganse en contacto con nuestros asesores y bueno, únase a este grupo selecto, este grupo de profesionales que vamos a ir un poco más allá, vamos a ir practicando, un elemento necesario, ¿verdad? Y vamos a cerrar con Calvino, que nos dice que las asociaciones hacen al hombre más fuerte y ponen de relieve los mejores dotes de las personas aisladas y dan una energía, una alegría que raramente se alcanza actuando por cuenta propia. Miren, esto es algo que yo, repito, compartiéndoles mi experiencia, hasta ahorita sigo fortaleciendo, porque sí se puede desaprender lo aprendido. Y bueno, por mi cuenta propia pensaba que era al revés, que podía hacerme más fuerte, que podía mejorar mis dotes. Y la realidad es que estoy presenciando ese contraste, y me llena de muchísima satisfacción el darme la oportunidad de pensar diferente y de poder romper con esas creencias que limitaban incluso mi propio potencial. Sé que hay otras porque seguimos en constante autodescubrimiento, y hay otras que falta por, digamos, romper para poder eliminar cualquier idea en mi cabeza de que trabajando individual voy a llegar más lejos, voy a llegar a desarrollar mis potencialidades de manera efectiva y nutrirlas. No, un trabajador social, sobre todo en mi carrera, el trabajador social no trabaja de manera individual, ¿verdad? Entonces es bastante incoherente el mantener esta idea en mi cabeza. Y bueno, mi invitación es que usted también revise si en algún momento esta idea ha tenido tanto poder en su cabeza como para llevarlo a esa visión de que trabajando solo va a llegar más lejos, trabajando sola va a llegar más lejos. Les mando un abrazo, les voy a dejar mis redes sociales en la descripción de este video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos encontramos pronto para desarrollar esta, ya irnos a la acción, ¿sí? Desde la praxis, poder evaluar cuáles modelos podemos estar aplicando. Y bueno, no me queda más nada que recordarles las redes sociales de Fundabrit, @Fundabrit, donde estamos compartiendo mayor información. Hace poco estuvimos desarrollando un curso sobre primeros auxilios psicológicos, en el que les invito puedan participar. También está aquí en esta plataforma. Pueden compartirlos con más profesionales para que aprovechen estos recursos disponibles para todos ustedes. Un abrazo gigante, nos encontramos en la asesoría.